Ya. Entonces, nuestra actividad curricular, estructura de datos, en este semestre, presencial, requisitos, obviamente, programación. Actividad curricular de la estructura de datos es el tercer curso de la línea de programación. Como ya les mencionaba, programación, introducción a la computación es entregar los conceptos básicos de lo que es un programa. El curso de programación ya es desarrollar problemas, resolver problemas usando un programa. Pero dejando de lado todo las bases que sustentan los lenguajes de programación y enfrentándonos solamente al problema, es decir, dejando de lado todas las dificultades que la sintaxis del lenguaje nos podía generar. Esa es la idea. Al llegar a este curso, los estudiantes ya deben dominar algún lenguaje de alto nivel. Cuando hablo de alto nivel, estoy hablando de lenguajes que se parecen más al ser humano que a la máquina. Es un lenguaje de alto nivel lo que vimos el semestre pasado. Por lo tanto, vamos a necesitar que ustedes sepan ese lenguaje, que es Python. Hasta ahí vamos bien. Las técnicas básicas de programación estructurada. Todos nosotros sabemos qué es la programación estructurada, que se divide en secuencial, secuencial, condicional y iterativo. La utilización de arreglos, así como el manejo de funciones. Los arreglos nosotros los reemplazamos por las listas, que es el concepto, y así como el manejo de funciones con paso parámetro. También vimos las funciones con paso parámetros. Eso es todo lo que hemos visto. Ahora haremos énfasis en la presentación de cada tipo de dato como un tipo de dato abstracto. Ahora hablamos de los TAD o los TAB, que son los tipos abstractos de datos, que en el fondo nosotros ya hemos mencionado algunos. Nosotros trabajamos con listas. Listas es un tipo abstracto de datos. Pero aquí ahora vamos a ver cómo efectivamente esas listas fueron implementadas en el lenguaje Python. Porque no todos los lenguajes tienen listas. Python es uno de los pocos lenguajes que maneja el concepto de lista, por eso era muy fácil programar en Python. Deja de lado todas esas dificultades, pero nosotros como informáticos tenemos que enfrentar esas dificultades porque son las que nos van a permitir a nosotros construir herramientas y dejarlas al servicio de la gente que no es informática. Esa es la idea, por eso necesitamos nosotros manejarnos muy bien a bajo nivel. Necesitamos muy bien manejarnos en lo que subyace en la programación y no solamente quedarnos con lenguaje de muy, muy alto nivel. Vuelvo a repetir, Python era para eso. Pero Python lo pueden usar desde informático hasta contador y auditor. Pero necesitamos nosotros crear herramientas para ellos. Como por ejemplo, ¿cómo se escribió Python? ¿Quién escribió Python? Python es un lenguaje, pero es un programa. Por lo tanto, hubo que desarrollarlo en algún tipo de lenguajes. Obviamente el lenguaje C. Así que ahora vamos a estudiar un nuevo lenguaje en teoría. Esta es una asignatura base en la carrera, fundamental, puesto que sus conceptos son utilizados en un gran número de cursos que vienen a continuación. Y en áreas tales como la programación, especialmente programación visual, programación de objetos, base de datos, compiladores, redes. En todo lo que ustedes vean del mundo informático, están presentes los conceptos que vamos a utilizar nosotros ahora. Y en particular vamos a analizar tipos de datos abstractos, que son los más utilizados en programación, tales como estructuras lineales. Y cuando hablo de estructuras lineales me estoy refiriendo a un montón de herramientas, como por ejemplo los arreglos, los vectores, son estructuras lineales. Las listas también son estructuras lineales. Las pilas, las colas, ese tipo de estructuras que vamos a estudiar y vemos cómo las vamos a implementar en un lenguaje de programación que no va a ser Python, pero vamos a implementar esos conceptos. De hecho, el concepto de lista, que es el fundamento de Python, no existe en la mayoría de los lenguajes. Por lo tanto, si yo quiero usar eso que he hecho en Python, voy a tener que escribir mi propia estructura lista y definirla yo y construirla para poder hacer lo mismo que hacíamos en Python, insertar al principio, al final, al medio de una lista. Eso no se puede hacer en lenguajes como Java, como C. Hay que construir eso. Eso es lo que hizo este caballero Guido von Rasmussen, el creador de Python, sino que todas esas cosas que eran complejas hacerlas, él las metió dentro del lenguaje para que fuera más simple, pero hubo que hacerlo. A eso me refiero. Y además vamos a estudiar estructuras no lineales. Estas estructuras no lineales son probablemente dos, de las cuales vamos a estudiar una en profundidad. Se denominan los árboles, y específicamente árboles binarios, que son la base que le da sustento a las bases de datos.
Y también vamos a estudiar y vamos a dejar enunciado el concepto de grafo. ¿Qué es un grafo? Es una estructura no lineal. Dicho de otra manera, un grafo es, todo el mundo hace siempre el dibujito, y Internet dice es un grafo, donde no hay linealidad, donde yo no puedo, cuando hablo de que una estructura es lineal o no, yo puedo decir quién está antes de mí y quién viene después de mí. Eso es una estructura lineal. Están en una línea recta, yo los pongo todos, hago una lista de números, el 1, 2, 3, 4, los escribo, están en una lista. A esos hablamos de estructuras lineales, por lo tanto yo puedo saber quién está antes que mí, quién está después que mí, y ahí puedo yo decir, quiero insertar al principio, al final, quiero insertar al medio de dos elementos porque están ubicados de esa forma. Pero las estructuras no lineales no tienen ese concepto, no tienen ese concepto entre comillas de orden. Es decir, yo no sé cuál está primero y cuál está después. Es imposible. Ese es el concepto fundamental. Ahí, y en esas estructuras no lineales tenemos dos. Son los árboles y son los grafos. Si ustedes quisieran hacer una pequeña búsqueda de ahí por internet, si ustedes ponen grafo, le van a aparecer cosas como esta, donde aquí hay un grafo de números. Y yo no puedo decir cuál es primero, cuál es después en esto, por ejemplo. ¿Cuál está primero, cuál es después? Imposible. Yo no sé cuál está primero, cuál está después. Yo sé que están. Lo que sí puedo saber es cuáles son adyacentes a mí, es decir, cuáles están conectados conmigo. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Aquí hay otro ejemplo. Y esto es lo que siempre nosotros simulamos y llegamos a esto que está acá. Decimos eso. Ah, ¿y eso qué cosa es? El grafo de Internet. Siempre lo dibujan de una cosa, de una forma parecida a esta, con puntitos. Eso que está ahí. Y con eso nosotros podemos modelar. Esa es una estructura no lineal denominada grafo que me permite a mí estudiar un montón de fenómenos en la práctica. De hecho, una red informática es un grafo, Internet es un grafo, las relaciones entre las personas es un grafo. Yo puedo construir eso, yo puedo saber si cada uno de estos son ustedes, yo puedo saber con quién tienen más afinidad ustedes. Se pueden hacer todos estos análisis, se hacen a través de grafo, que es lo que nosotros manejamos en el Big Data y en el Business Intelligence. Por ejemplo, aquí habla del análisis de redes sociales mediante la teoría de grafos, ¿se dan cuenta? ¿Han escuchado por ahí esas cosas que estamos nosotros a 6 grados de distancia de cualquier persona? Eso, en el fondo, ¿qué significaría? Que yo para llegar a cualquier persona en el mundo podría llegar a través de 6 enlaces o 6 contactos distintos. Con 6 personas que yo conozca, yo conozco a uno que se conoce a otro, que se conoce a otro, que se conoce a otro, y con ese llegamos al que queremos. Quieren conocer a, no sé, al Papa, entonces ustedes tienen que buscar a alguien relacionado, y esa persona está relacionada con otra, esa con otra, hasta que al final vamos a llegar al Papa. Es decir, estamos separados por 6 grados. De hecho, ahora, después de la pandemia, dice que bajamos. Estamos separados entre en promedio 3 a 4 grados nomás con las personas ahora, con cualquiera donde ustedes quisieran llegar. Ya, pero ese es un concepto de lo que nosotros entendemos lo que es un grafo, distinto de lo que es un árbol. Yo voy a mencionar directamente el árbol binario para no traer complicaciones. Este es un árbol. Estas cosas así son árboles. ¿Se dan cuenta que la diferencia es un poco sutil con respecto a los grafos? Acá yo lo único que puedo encontrar es donde comienza. Acá la relación. Y voy dividiendo. Pero cada uno está conectado con uno solo, a diferencia del grafo que va para todos lados. Esto modela también situaciones. Esa es la idea. También tenemos las pilas o stack en inglés. Ese es el concepto de pila, donde yo voy apilando elementos, dejando uno arriba de otro. Esa es una pila. Y eso se modela también en nuestro mundo. Nosotros modelamos lo que son las pilas o los stacks. ¿Cuál es la diferencia? En que todos los accesos a esa estructura son por un puro lado. Eso es lo que vamos a ver nosotros. Y finalmente tenemos las colas. Las colas, las kiwi. Ese es el concepto de cola. Ese es el concepto de cola. El concepto que ustedes tienen cuando están en un banco. Este que está acá.
Por aquí ustedes entran a la cola y por aquí son atendidos. Y tenemos todas estas situaciones y todas estas cosas se estudian y se analizan en distintas áreas, en la economía, en finanzas, en marketing, en administración. Todo esto, estas tres estructuras que yo les he mencionado, las estructuras lineales y las no lineales se usan mucho. De hecho, las colas se usan en informática rápidamente, así si hacemos un breve análisis. Las colas, eso que entran por un lado y salen por otro, se usan en todo lo que es la administración de impresión. Si ustedes se dan cuenta, las impresiones, siempre ustedes dicen, wow, quedó en la cola de impresión. ¿Qué es la cola de impresión? Eso, van quedando ahí registrados los documentos que usted mandó a imprimir y van quedando encolados y después van saliendo en el orden en que llegaron. Cuando hablamos lo que es una pila o un stack, ahí hacemos referencia inicialmente a todo lo que tiene que ver con el manejo de la memoria dentro de un lenguaje cuando llamamos a funciones. Eso, algo lo vimos el semestre pasado. Ahí tenemos las listas, las pilas. Las listas también tenemos el concepto que se usa en todo. Lista de procesos, sistemas operativos. Las estructuras no lineales, estamos hablando de los árboles, que los asociamos a base de datos inicialmente, o a una relación jerárquica que existan entre elementos, por lo tanto, si hay relación jerárquica se puede utilizar en cualquier situación que tenga eso. Y tenemos los grafos que buscamos relaciones no jerárquicas ahí. Ahí no hay jerarquía, que son los grafos. Ya, todas esas cosas nosotros las vamos a intentar entenderlas, las vamos a modelar y además las vamos a utilizar. Es decir, yo voy a poner problemas y ustedes me tienen que decir el problema para que tenga una solución mucho más eficiente, más óptima y más rápida. Yo debiese utilizar una estructura lineal de tipo lista, de tipo cola, de tipo pila, o una estructura no lineal de tipo árbol, de tipo grafo. Ustedes tendrán que decirme cómo se adapta mejor los datos para que la solución sea más eficiente. Ese es el tema. Y ahí hablamos de modelar las situaciones planteadas. De la misma manera, tiene que ser capaz de implementar correctamente los tipos de datos analizados con nuevos tipos de derivados. ¿Qué significa eso? Que a partir de estas 5 estructuras vacías que yo les voy a plantear, uno podría construir nuevas estructuras. Esa es la gracia de nosotros los informáticos. Siempre evitamos eso. Cada vez que ustedes van a resolver un problema, uno lo primero que hace es mirar, esto es una lista, esto es una pila, esto es una cola. No, esto lo puedo resolver con un árbol. Y después vamos modelando esa situación y vamos refinando sucesivamente la solución hasta, no sé, a lo mejor crear una nueva estructura. Esa es la idea. La metodología será con clases expositivas, participativas. Hablo participativas, por lo tanto hay que participar. Yo quiero ahora que participen. Este curso lo voy a dictar solo yo, no con ayudante en teoría. Si hay un ayudante algún día porque yo tengo que asistir a alguna reunión particular, entonces dejaré a alguien que trabaje con ustedes un rato. Recuerden que soy el director de departamento y en esta época generalmente nos llaman a muchas reuniones, especialmente para organizar todo lo que es el funcionamiento administrativo de la facultad y de la universidad. Así que a veces tengo que salir arrancando de mis clases porque estoy citado a reuniones con autoridades para ver el funcionamiento de la universidad. Es la única vez que yo no haría las clases. Si es que tengo reunión y se las aviso previamente. Eso no me complica tanto ahora porque como yo voy a ser el único profesor, puedo solucionar el tema a mi antojo. Vamos a tener laboratorios también. Vamos a trabajar todo lo que es aprendizaje colaborativo, basado en problemas, todo lo que hemos visto antes. La evaluación va a ser a través de pruebas. Efectivamente, les voy a plantear los contenidos y donde sí solamente existirá una prueba escrita y el resto serán informes y resolución de problemas. Esa es la idea. No tengo exactamente la fecha de entrega de estas cosas porque vuelvo a repetir, tengo que reagendarlo con las fechas que la universidad está entregando y que deberían quedar liberadas. Aquí está la competencia, eso está claro. Las subcompetencias que tengo que evaluar. Fíjense que aquí me piden que ustedes se comuniquen bien
en lengua materna e inglés. Comunicar ideas, tanto en lengua materna como en inglés. De ese punto de vista, yo sé que la mayoría de ustedes no hablan inglés, pero sí deberían leerlo, no traducirlo, vuelvo a repetir. Así que voy a ir entregando también algunos papers, algunos documentos que van a estar en inglés para que ustedes lo vayan trabajando. Los informes no los voy a pedir en inglés, sino que los informes tienen que venir en español, en castellano nuestro, bien escrito, sin faltas ortográficas, tampoco problemas de redacción y de sintaxis. Eso es lo que vamos a revisar ahí cuando hacemos los trabajos, que vengan bien escritos. ¿Por qué? Porque se supone que en nuestra profesión nosotros entregamos muchos informes. Y cada vez me están pidiendo informes más, informes menos, y tengo que escribirlos rápidamente. Ya, los tres unidades o contenidos o resultados de aprendizaje que yo quiero que ustedes tengan son utilizar la notación asintótica para comparar algoritmos y determinar su calidad. Eso algo vimos el semestre pasado. Cómo comparar dos soluciones algorítmicas cuando resuelven un mismo problema, cuál de las dos es más óptima, cuál consume menos recursos y todo ese tipo de cosas. Lo vamos a ver en esa primera unidad, que es un poco más técnica, más teórica y que es la única unidad que está sujeta a una prueba escrita. Vamos a implementar estructuras de datos lineales, listas, pilas y colas. Ojo, implementarlas. Dice clarito, implementarlas, no usarlas. En Python usamos listas, pero no las implementamos, porque ya nos dijeron cómo funcionaban, cuál era la forma de accesarla, la sintaxis. Eso me lleva a decirles que el lenguaje en donde vamos a trabajar este semestre no va a ser Python, sino que es obviamente el lenguaje C, que es donde está escrito Python y la mayoría de los lenguajes de programación. Y el lenguaje C no maneja listas, no maneja pilas, no maneja colas, no maneja árboles, tampoco maneja grafos. Por lo tanto, yo debo implementar esas estructuras en el lenguaje C a través de lo único que nos provee C, que nos provee arreglos y nos provee punteros. Y los punteros son referencias de memoria. Los arreglos no los usamos mucho para implementar estructuras de datos porque nos quedaríamos que serían estructuras muy estáticas, no podrían crecer en el tiempo y eso nos complica. Para eso nosotros debemos usar estructuras dinámicas. Las estructuras dinámicas que nosotros utilizamos son los punteros. Y eso es lo que vamos a ver inicialmente en este semestre. A la par que vamos a ir trabajando en la utilización asintótica, viendo cómo comprar algoritmos, también vamos a ir introduciendo y metiendo el lenguaje C en el curso para llegar finalmente a implementar esas estructuras. Implementarlas significa cómo le otorgamos listas, pilas, colas, árboles y grafos al lenguaje C que no las trae. Esa es la idea. Es decir, vamos a trabajar como verdaderos informáticos. No solamente usando, sino que implementando y construyendo cosas que no existen. Esa es la idea. Y lo mismo para las estructuras de datos no lineales. Aquí vamos a trabajar con listas, pilas y colas, y acá con grafos y árboles. Esa es la idea, y centrado en la implementación. La unidad 1, que es la introducción al algoritmo, que es la única que vamos a hacer teórica, y que vamos a ir de la par presentando los conceptos que aquí van a ser expuestos, junto con la introducción al lenguaje C. Las características de un algoritmo, el tiempo de ejecución, funciones crecientes, notación asintótica, es decir, cada vez que nosotros comparamos algo lo hacemos con una notación asintótica. Vamos a hablar un poco de lo que es complejidad algorítmica y la complejidad de algoritmos clásicos de búsqueda y ordenamiento, que algo tratamos de ver el semestre pasado, pero ahí quedamos. Pero no nos complicaba mucho porque es lo que unía el curso de programación con el curso de estructura de datos. En programación algo había que ver sobre esto al final y para partir nuevamente en estructura de datos, que era como la interfaz entre estas dos asignaturas. Después vemos la estructura de datos lineales, como les mencioné yo, en lista. Ahí vamos a implementar una lista con arreglos y con punteros, es decir, estáticas, dinámicas. Lo mismo para pilas, para colas. Y también un TDA particular que es cola con prioridades. Es decir, en términos prácticos, cómo saltarme la cola cuando estoy en el banco. Y estructura de datos no lineales,
mencionamos los árboles. Vamos a trabajar fuertemente el concepto de árboles, que es el concepto más complicado. ¿Por qué? Porque se fundamenta en la recursividad. Todas las cosas que uno trabaja sobre árboles son recursivas. Y recursiva es cuando una función se llama a sí mismo. Por lo tanto, desde el punto de vista de programación acá, yo les voy a enseñar la sintaxis de los lenguajes, del lenguaje C. Pero los conceptos de programación ya los vimos el semestre pasado y el semestre antepasado. Ya vimos lo que son las funciones, no funciones, perdón, las instrucciones iterativas, las instrucciones condicionales, las asignaciones. Ya vimos cómo se construyen las funciones, ya entendemos el concepto de función. Ahora tenemos que ver cómo el concepto de función que yo lo programaba en Python, lo voy a programar ahora en lenguaje C. Lo que va a cambiar no es la conceptualización, lo que cambia es la sintaxis. En Python se escribía así, en C se escribe así. El mismo concepto. Esa es la idea. Y ahí vamos a atacar el tema de la recursividad fuertemente. Y la recursividad es compleja. Y también vamos a atacar un poco acá la complejidad para evaluar la calidad de un algoritmo. Eso es lo más complicado que nosotros tenemos que mencionar acá. Y finalmente, atacar los árboles linearios de búsqueda, que es la unión más o menos que nosotros hacemos con las bases de datos, para entender cómo funciona internamente la base de datos y por qué cuando yo busco algo en una base de datos es tan rápida la respuesta. Aquí está, los árboles linearios de búsqueda. Y después nos vamos a los grafos, que eso aquí dejamos la introducción al concepto de grafos para que puedan entender un poco esos conceptos en algunas asignaturas que vienen, y más aún después en el ramo de estructuras discretas van a trabajar pero fuertísimo el concepto de grafo. Aquí lo dejamos enunciado, hacemos algunos ejemplos para que quede claro y entendible por qué son importantes estos tipos de abstractos de datos, que son el fundamento de toda nuestra disciplina, de toda nuestra ciencia. Y está claro esto, aprendizaje colaborativo son problemas, dijimos ya, lo habíamos mencionado. Aquí vienen los indicadores de lo que yo necesito que ustedes sepan cuando termine el curso. Desde el punto de vista de esto, lo que después yo llevo directamente a la planificación. Tienes que saber calcular el tiempo de ejecución de un algoritmo, tienes que comparar funciones matemáticas crecientes. Aquí repasamos un poco los conceptos matemáticos, qué es función creciente, ¿cierto? Cuando una función es monótona creciente, monótona decreciente. Y afortunadamente, yo sé que saben bastante matemática. Determinar la complejidad de algoritmos iterativos, es decir, cómo es su calidad, determinar la calidad de los algoritmos recursivos, que es complejo, analizar la eficiencia del algoritmo de búsqueda, es decir, si yo ando buscando algo en una lista, en un arreglo, cómo es la eficiencia, cómo debería ordenar mis datos para que la búsqueda fuera cada vez más rápida. Y analizar la eficiencia de los algoritmos de ordenamiento, que también mencionamos el semestre pasado, la burbuja, inserción, selección, shell sort, bubble sort, quick sort, radix sort. Hay una serie de algoritmos que me permiten a mí ordenar, cómo ordeno unos datos. Cuando ustedes están trabajando acá en cualquier situación que hay, todas estas cosas están implementadas por abajo, ustedes ni siquiera se dan cuenta, pero si aquí cuando ustedes ponen, por ejemplo, no sé, pues el 4, el 6, el 7, el 3, el 2, el 7, el 1, tenemos un conjunto de datos. Eso que está ahí, yo puedo ordenarlo. Cuando le aplicamos ordenar de menor a mayor y me lo ordena rápidamente, eso que yo hice acá es una función matemática, es una función, perdón, de programación, que alguien tomó una lista de números y las ordenó. Y ustedes se dieron cuenta, el orden fue rapidísimo. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo ordena? Ustedes se llamó a la función, sí, efectivamente, llamé a la función. Pero ¿cómo internamente esa función ordena mis números? ¿De qué forma los va tomando, los va reagrupando? ¿Es llegar y buscar uno nomás? Entonces tengo que medir yo, tengo que determinar cómo es la complejidad, es decir, cómo es la eficiencia, qué tan bueno es esa forma de ordenar que tengo yo. Eso es lo que vamos a tratar de entender en este tema, de la mano de ir metiendo el concepto de la sintaxis del lenguaje de programación, porque yo no voy a enseñar a programar ya.
introducción a la computación y programación era entregar los conceptos de programación. Acá ya yo asumo que ya tienen los conceptos de programación, yo acá solamente les voy a enseñar una sintaxis nueva, una forma distinta de hacer lo que ya se supone que saben hacer en introducción a la computación y en programación. Esta es la única prueba que vamos a tener de escrita, es la única. Y que va a valer un 20% nomás, y es resolver ciertas cosas, que ya he estado averiguando cómo hacer pruebas más o menos interesantes. También lo vimos en España como lo hacían ellos, así que vamos a cambiar un poco el chips. Y después viene la unidad 2, que es todo el tema de las listas, le dije yo, que eso vale un 40% de la evaluación. Estas van a ser, tengo dos evaluaciones deberíamos hacer acá. Un informe y un problema. Esas son las dos evaluaciones. Todavía no he definido el porcentaje que le va a corresponder a cada una de ellas, pero debería ser un trabajo de un informe de laboratorio, de algo que ustedes desarrollan, y además un problema. Eso me va a dar el 40%. Aquí está lo que hay que hacer, caracteres tipo pila. Lo mismo fue para los árboles, la misma historia. Cómo recorremos los árboles, en preorden, en orden, en posorden, al utilizar árboles de Huffman. El tema este es cómo yo me construyo al ver Huffman. Lo que vamos a entender es cómo yo me construyo un compresor, por ejemplo, de texto. Cómo funciona el zip, cómo funciona el RAR. ¿Por qué comprimen información y no la pierden? Eso es, vamos a estudiar ese concepto a través de estudiar el algoritmo de Huffman, que me ayuda. No es que zip uses Huffman, sino que es la forma. Y con eso yo puedo efectivamente comprimir. Y después buscar los clásicos algoritmos de caminos mínimos, vendedor viajero y algunos problemas de grafos. Todo este tipo de cosas es lo que vamos a estudiar. Por lo tanto, es un ramo que les va a consumir, nos va a hacer trabajar harto. En términos de conceptos, no son muchos. El concepto de lista es muy fácil de entender, el concepto de pila, el concepto de cola, el concepto de árbol y el concepto de grafo, que son los grandes conceptos, son muy fáciles porque con un gráfico uno los explica. La gracia está en utilizar eso. Pero para eso necesitamos nosotros trabajar y trabajar harto. Por lo tanto, los conceptos son pocos. Y aquí están todo lo que nos vamos a necesitar nosotros. ¿Qué libros sirven para esto? Cuando me empiezan a preguntar, cualquier libro que diga estructura de datos sirve. ¿Por qué? Porque las estructuras de datos subyacen desde los años 60 y siempre han sido las mismas y los conceptos son los mismos. Por lo tanto, cualquier ramo, cualquier libro que ustedes se consigan, si es que estudian por libros, van a entender esto. Busquen páginas en internet y les van a salir las mismas cosas. Si el tema no son los conceptos los van a entender rápidamente. El concepto de pila, cola, es muy fácil de entender, rápido. Yo no les voy a preguntar lo que es una pila, sino que yo voy a poner problemas y ustedes van a tener que resolver el problema usando esas estructuras. Ahí está la dificultad. La materia existe. Así que este libro es bastante bueno. Y tengo otro que estoy buscando por ahí. ¿No? Todo esto está en la biblioteca, por si acaso ustedes quieren. O pueden buscar tranquilamente en internet, no hay problema. Codesblock, compilador, GLC, intérprete de Python. En el fondo, ¿por qué necesitamos un intérprete de Python? Porque todavía vamos a hacer algunas comparaciones de repente entre un problema resuelto en Python y un problema resuelto en C, y vamos a comparar la diferencia. O sea, el mismo algoritmo implementado en Python y el mismo algoritmo implementado en lenguaje C, vamos a ver cómo es su eficiencia, es decir, cuál es más rápido. Y ahí ustedes van a quedar con la boca abierta realmente. Ya, eso es en términos prácticos. Y eso es lo que yo quería inicialmente comentarles. Es un ramo súper interesante, pero que requiere harto trabajo, pero trabajo personal, no copiar ni aprenderse de memoria. Acá es bastante simple saber cuándo alguien copia, porque las soluciones tienen que ser distintas. Vamos a tratar por eso les decía yo, tengo que dividir los cursos que queden más o menos parejos, porque voy a tratar de entregar ejercicios distintos, no el mismo, porque esa cosa se pone compleja. Así que eso es lo que yo tenía que mencionarles. Si ustedes ponen acá estructura de datos, le van a aparecer 500.000 cosas. ¿Qué son las estructuras de datos? ¿Para qué son útiles? Libros, lo que ustedes quieran. ¿Cuál es el concepto de base que está detrás?
ejemplos, hay muchas cosas. Y aquí, si le ponemos curso, Python y estructura de datos, capaz que está en Udemy, los mejores cursos en línea para aprender esto. Vuelvo a repetir, aquí no es necesario eso. Insisto, la estructura de datos siempre son las mismas, las vamos a entender, están en cualquier libro, es muy fácil de entender. Lo difícil aquí es utilizar las estructuras de datos dado un problema. Y eso no está en ningún lado, a no ser que ustedes lo vayan programando, lo vayan trabajando. La estructura de datos de Uriel, esto me decía, no estaba mencionado. Aquí hay uno en Coursera. Quiero ver los contenidos que ellos muestran. La anotación O, ¿se dan cuenta? Introducción. Ellos trabajan en el lenguaje que se llama Go, y aquí hablan de la anotación O grande, que es la misma anotación que vamos a ver nosotros. Vamos a ver los ordenamientos, inserción, selección, todas esas cosas. Ya aquí hay una parte ya del curso que nosotros vamos a estudiar. Aquí están libros, estructura de datos. Traten de buscar uno que diga estructura de datos pelado en C nomás. No vamos a ver estructura de datos en Java ni en Python específicamente, sino que estructura de datos nomás. Para que no nos compliquemos la, la existencia. Ando buscando algún. A ver, este es de Udemy, para los que quieran vender por Udemy, para que paguen 10 lucas. Que en realidad los contenidos están todos los libros. Introducción a la estructura de datos, introducción a las listas simples, listas doblemente enlazadas, que eso es memoria dinámica, listas Kiwi, Stack son colas y pilas, introducción a los árboles, y árboles binarios, introducción a los algoritmos. ¿Me dan cuenta? Los conceptos son los mismos en todas partes. No hay mayor cambio. Si ustedes pescan y se van a la universidad que quieran a buscar el curso, se dan cuenta que los contenidos son siempre los mismos. Si la diferencia está en cómo implementamos. Aquí hay otro más para que no se vuelvan locos buscando. Unidad 1, estructura de datos, miren, C, pilas, pilas, colas, listas simples, listas dobles, listas circulares, listas, y así continuamos. Así que vuelvo a repetir, el curso es el mismo en todas las universidades. No hay, no inventamos nada nuevo nosotros. Por eso le digo yo que es un curso que hay que estudiarlo sí o sí. Hay que sí o sí entender las estructuras de datos. Ya, una vez dicho eso, tenemos que irnos a entender lo que es el lenguaje C. En el lenguaje C, si ustedes entienden acá, existe mucha información. Nosotros vamos a comenzar haciendo un pequeño introducción a todo lo que es el lenguaje C. Algunos ejemplos, algunas comparaciones, quién lo escribió, el famoso C de Kernighan and Ritchie, que es la base de todo, que fue publicado en el año 78, publicaron la primera edición del libro El lenguaje de programación C, que es ese librito que está aquí. Ese librito, por si acaso, es la base de cuando fue presentado el lenguaje. De hecho, creo que lo tengo acá. Si ustedes lo buscan por internet, está disponible. Ahora, si lo quieren comprar, va a tenerlo físico o va a tenerlo dentro de una de la tablet, de alguna cosa como esa, vale como 10 lucas. Es un libro muy antiguo, pero que está generalmente con adecuaciones. Y aquí se explica, aquí no enseñan a programar por si acaso, aquí explican cómo funcionan nomás, qué son, cómo son las funciones. El lenguaje C, una función, ¿cómo se escribe? Así. A diferencia del lenguaje Python. Lo que tenemos que explicarle yo previamente, después les voy a explicar la diferencia entre el lenguaje interpretado y el lenguaje compilado, que ya una vez la mencionamos. Pero aquí ya hacemos la diferencia. Así que ahí tienen el libro. Eh, eh, difiere bastante la sintaxis de lo que es en Python, no las palabras, sino la semántica del lenguaje.
no la sintaxis, perdón. Lo posible que diga ANSI C. Cuando yo hablo de la semántica, hago lo que se entiende por estas cosas. Que ahí nos va a ayudar un poco. Aquí hay un ejemplo, un programa. Ustedes ven que está bien ordenadito aquí, como si, como si yo siempre programara ordenadito acá. Como en Python, no, esto no. Esto usted tiene que ir haciéndolo. Usted tiene que ir poniendo acá los tabuladores, porque si no, no lo hace. Ahora, si usted no pone tabuladores, no hay ningún problema, porque en C, si ustedes ven aquí, hay esos paréntesis, esos reemplazan a los bloques indentados. Todo lo que esté encerrado entre esto y eso es un bloque. Yo lo intento para que quede bonito, pero lo podría escribir donde se me ocurre y va a funcionar igual. ¿Por qué? Porque está acotado por los bloques. Entonces aquí voy a tener paréntesis, paréntesis, paréntesis. Y aquí viene el show de los paréntesis. Y además viene los famosos y nunca habéis ponderado punto y coma, que si no está, da error. ¿Se dan cuenta? Y además también tenemos los include, que es un equivalente a los import. Y tenemos siempre una función que se llama main, que yo lo he obligado a usted a tener una función tipo main siempre en los programas, para lo mismo, para que cada vez que nos acerquemos al lenguaje C, esta cosa sea no tan traumática. Y ahí después vienen un montón de lenguajes C. De hecho, casi todos los lenguajes están basados, fundamentados en el lenguaje C. El sistema operativo Unix, el 95% está construido en C. Los Windows también. Todos los lenguajes, todos los sistemas operativos tienen algo del lenguaje C. Entonces el informático, que son ustedes, somos nosotros, necesitamos manejar el C. Ahora, no me vengan a decir, pero en lenguaje C se puede hacer un sistema de remuneraciones. No, estaría loco. Lo que yo hago en lenguaje C es aquellas herramientas que el sistema de remuneraciones necesita para poder funcionar bien. Y esas son herramientas que están bajo nivel, que yo no las veo, sino que entrego esa biblioteca para que un programador de más alto nivel las pueda usar. Pero yo necesito generar esas herramientas. Ese es el tema complejo que lo tenemos que nosotros entender. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Ojo, y se parece mucho a un lenguaje bajo nivel de repente. Con el lenguaje C yo tengo acceso directo a la memoria y tengo acceso directo a los sectores a los clústeres de un disco directamente, cosa que no lo puedo hacer en otros lenguajes. Por lo tanto, C también es un lenguaje que si no es usado rigurosamente puede provocar muchos errores, mucho daño en sistemas operativos, en lenguajes, en programas, en computadores. Porque el lenguaje C internamente accesa directamente la máquina. Entonces, cosa que no hace Python ni Java, porque ellos pasan primero por filtros. Acá directamente yo puedo ir con las instrucciones necesarias que yo debo conocer, puedo ir tranquilamente y accesar la memoria, los sectores de un disco duro, imagínense, físico. Físico, yo puedo ir a leer sector por sector de un disco duro. Eso es complejo. Aquí están algunas cositas interesantes. ¿Cuál es el paradigma? Es un paradigma imperativo, estructurado, esa es la idea. Apareció el año 72, fue diseñado por Dennis Ritchie, junto con Kernighan, que construyeron también el sistema operativo Unix. Fue creado para escribir el sistema operativo Unix. La última versión es de 2018, la última revisión que hay, no versión, revisión. Sistema de tipo de datos débil y estático, ¿qué significa eso? Que acá yo tengo que indicar el tipo de dato que voy a trabajar. En Python no, yo ponía A igual 5 y él asumía que la variable A era de tipo entero. Si ponía A igual 5.2, él asumía que la variable A era de tipo float. Si ponía A igual string hola, asumía que A era un string. Porque en forma interna él leía y se daba cuenta con quién estaba trabajando. A diferencia del lenguaje C, que por ser compilado no puedo hacer eso. Por lo tanto, yo debo indicar previamente y indicar el tipo de dato que va a tener esa variable y ese tipo de dato no lo puedo cambiar más. Si yo declaro una variable A de tipo entera, entonces esa variable no puede recibir después arreglos. Esa es la idea. Y para eso necesitamos construir
el programa en sí, es decir, el compilador, ¿qué es lo que hace? Así como existía el Python, también existía un compilador C, se llama GCC, que toma un archivo fuente, que yo escribo en un editor cualquiera, igual como lo hacía en Python, lo compilo. Al compilarlo se genera un programa ejecutable, .exe, que queda almacenado en el disco. A diferencia de Python, recuerda que cuando yo ejecutaba Python no queda nada en el disco, excepto el lenguaje el .py. Acá va a existir un .c, que es el código fuente, y se genera un código ejecutable directamente dependiente de la máquina. Es decir, si yo compilé en Windows, voy a generar un código ejecutable solo para Windows. Si yo compilo en Linux, voy a generar un código ejecutable solo para Linux y no se va a poder ejecutar en otras máquinas, aunque el programa sea el mismo, aunque el código fuente sea el mismo. Y ese es el compilador que debe estar instalado en todas las máquinas que ustedes quieran trabajar. Esa es la idea. Además, eh, existen un montón de dialectos y cosas por el estilo. Ha influido en este. Inicialmente el lenguaje partió por B, ¿eh? Se llamaba B, por eso cuando todos preguntan ¿por qué se llama lenguaje C? Porque el lenguaje Pascal es porque viene de Pascal, el lenguaje Python porque el tipo cuando estaba construyendo el lenguaje le gustaba ver los videos y los shows de los Monty Python, que es un grupo humorístico británico. ¿Por qué se llama el lenguaje Java? Porque cuenta la historia que cuando faltaba poco para que se venciera el plazo que tenían que presentar los diseñadores del lenguaje Java, se encerraron y lo único que hacían era que veían un lechero por la ventana de una publicidad que vendía café de Java. Por eso, si ustedes se dan cuenta, Java tiene que ver, para los que han visto alguna vez, con el café. Entonces ahí empezaron a inventar un montón de lenguaje y a todos le ponían algo. Pero el lenguaje C, ¿de dónde viene? Efectivamente porque provenía del lenguaje B. Algo tan simple como eso. Nada más que eso. Y este me ha influido lenguajes como Cgato, C Sharp, que es el que se está usando bastante en la actualidad, pero que viene de C, que fue desarrollado y estandarizado por Microsoft. Eh, lo que todo el mundo siempre sí ha expresado su beneplácito por este lenguaje. Es un buen lenguaje. A diferencia de todas las cosas que hacía siempre Microsoft, que eran criticadas, muy criticadas, el lenguaje C Sharp fue un acierto que tuvo Microsoft. Y por eso se ha transformado en un estándar para muchas cosas, especialmente para la programación de videojuegos en Unity. Si usted quiere programar videojuegos en Unity, tiene que irse por el lado del C Sharp. Es decir, tiene que saber C, porque en el fondo es C. El Objective-C, que es el lenguaje que usa generalmente Mac, de ahí venía el lenguaje Mac. El C++, que es el C pero ya orientado a objetos, que es lo que van a ver ustedes el próximo semestre en programación avanzada. El AWK, que es un lenguaje de programación para procesar datos basados en texto, es decir, toma textos rápidamente y los transforma. Está diseñado por estos autores que aparece ahí, Ajo, Kernighan. Ajo es uno de los autores de libros de estructura de datos más famosos que hay. De hecho, hay un libro de estructura de datos de Ajo que es pesadísimo de entender. Y ahí tenemos un montón más. Ahí está el lenguaje Java, fue escrito por Sun en el fondo del año 95. Y ahí tenemos todos los otros lenguajes que van. De hecho, el Go que decía yo delante es un lenguaje de programación concurrente y compilado, basado también en C, que intenta ser dinámico como Python. Te das cuenta, tiene un montón más de, de ideas. El lenguaje C, supongo yo que es un lenguaje de programación que la idea era seguir con A, B, C, D. Me da la impresión. Esa es la idea. Así que dicho eso, y como hay que empezar a preparar el entorno, ¿cómo vamos a trabajar en esto? Vamos a trabajar en el lenguaje C, está claro, pero para eso yo necesito que ustedes tengan instalado un compilador de C. Para aquellos que tengan Mac o Linux, no tienen problema porque el compilador ya viene instalado previamente. Está instalado, así como Python, y también viene siempre instalado en esos dos sistemas operativos, acá también. El problema lo tenemos vuelvo a nuevamente, con Microsoft, que no entrega ningún
compilador. Entonces, para poder escribir en eso, yo necesito que ustedes entiendan que hay que instalar el compilador, que no tiene que ver con el editor. Es como cuando ejecutábamos, ¿se acuerdan? En Python, cuando yo les dije, primero se instala Python, después se instala el Visual Studio Code, y después en Visual Studio Code yo digo que se haga uso del intérprete Python. Python no es compilado, es interpretado. Hay que hacer la misma historia acá. Hay que instalar ese compilador y después asociarlo a los editores que yo necesite. No sacan nada con instalar editores si es que no está instalado el compilador. Vuelvo a repetir, en el mundo Linux y en el mundo Mac no hay problema porque usted instala el editor y el editor se da cuenta que está instalado ya en esas máquinas el compilador, por lo tanto pasa piola. Pero en Windows no. Así que yo les recomiendo, no sé, no, creo que no lo puse creo que no está en el MS, se los voy a subir, ¿ah? Los voy a subir acá aquí en clases. No, no tengo. Le voy a subir un video que yo hice ayer, eh, que es para cómo instalar todas estas cosas que nosotros vamos a ver. Está hecho un video aquí. Se meten a mi canal, ustedes ya tienen mi canal, ahí está el video. Lo voy a dejar también aquí todo lo que necesitan ustedes para poder instalar el Microsoft. Yo voy a hacer un pequeño barrido de lo que hay que hacer, qué es lo que tienen que instalar, qué es lo que tienen que modificar. Todo esto está explicado acá, para que no tengamos ningún tipo de drama y cómo puede asociarlo incluso hasta el Visual Studio Code también para que no funcione sin problemas. Eso es con respecto a lo que yo necesito con ustedes trabajar. Eh, Inicialmente, ustedes deberían buscar una cosa que se llama CodeBlocks. Los que ya lo tienen instalado no hay drama. Estoy tratando de vender esta máquina que tengo aquí al lado. El CodeBlocks es un editor, ojo con eso, es un IDE, un entorno integrado de desarrollo. Es un editor que además trae incorporado internamente en alguna de sus versiones el compilador de C. Es decir, con esta herramienta, para aquellos que no quieren complicarse la asistencia nunca más, basta con que bajen CodeBlocks, lo instalen bien como les digo yo, y vamos a estar sin problemas funcionando. Aquellos que quieran ser un poco más rigurosos, como somos informáticos nosotros, ¿cierto? Tendrían que ir a instalar el MinGW, que es solamente el compilador. Pero yo les recomiendo que mientras no entendamos la lógica, háganme caso, instalen solamente inicialmente el CodeBlocks, lo van a bajar acá, se van a los binarios, en los binarios buscan obviamente, donde necesitan ustedes, que es Microsoft, y aquí, ojo, no es llegar y buscar cualquiera, no es llegar e instalar el que se le antoje, esto está explicado también en el video por si acaso. Este no me sirve, el primero no me sirve, porque el primero solamente es el editor sin compilador. Ese es el problema. El que tienen que bajar es el que se encuentra en cuarto lugar acá. Este que dice CodeBlocks 20.03 MinGW ZX. Es decir, viene el CodeBlocks más el MinGW, que es el compilador realmente que yo voy a utilizar. El MinGW es una de las versiones de compilador para el mundo Windows y ese tipo de cosas. Así que ese y lo pueden bajar desde acá o de aquí, de cualquiera de estos repositorios. Yo siempre uso softwareforge.net. De ahí lo bajan. Eh, vuelvo a repetir, que diga mi GW. Pesa como 145 MB, una cosa así. Este está hecho para aplicaciones más antiguas o de 32 bits. Ahora, si quieren para Linux, aquí está, aunque en todas las versiones decentes de Linux está instalado. Eh, y en Mac hay que hacer algunos trucos, pero igual podemos funcionar. De hecho, aquí no es necesario bajar el instalador, aquí bajan solamente el CodeBlocks, ¿se dan cuenta? Solamente el editor. De hecho, hace tiempo no he visto si funciona o no. Voy a bajar
a ver si funciona. En realidad, si no, ya. Ese es el codeblock una vez que yo ya haya bajado. Y ese hay que ir a instalarlo. ¿Y cómo se instala? Como dice ahí, siguiente, siguiente, siguiente. Y ya van a tener todo instalado previamente. Voy a ver si puedo conectarme. A ver. ¿Qué me conviene aquí? VMware. VMware. Voy a hacer el. Está cargando. Ya. Ahí tengo el Windows, ¿cierto? Acá lo importante, se ve chiquitito, pero no importa, después lo ven en el video. Cuando yo instalo el CodeBlocks, aquí parece que no lo tengo instalado, así que sería bueno. Algo está haciendo, no quiero escribir aquí. Ahí sí. Tengo entendido que los Windows están actualizando la última versión y ha ralentizado todos los Windows. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. No tengo instalado el CodeBlocks. Tengo sí el editor. Tengo sí el instalador. Vamos a ver entonces. Es que esto lo estaba haciendo en otra máquina al lado delante, entonces. No sé por qué está tan lento. Está demasiado lento. Y ahí tengo el CodeBlocks. Déjenme ver algo acá primero. A ver si tengo memoria, ¿no? Oh, está muy lento. Vamos a liberar memoria. A ver cuánto me liberó. Está liberando nada todavía. Está consumiendo muchos recursos. La CPU está al 91%. Y todavía no lo suelta. Oh, demasiado recursos. Me falta una máquina con más RAM. El problema es que a este Mac no le puedo poner más RAM porque viene soldada la placa, así que ahí me dejo algo más libre. Vamos viendo si podemos ejecutar esto. No, no puedo, Guillermo, no. Estas máquinas es imposible agregarle nada más RAM a este iMac porque vienen soldados a la placa. Es imposible. El otro iMac, el de 27 pulgadas grandote, ese sí que es posible incorporarle más, pero estos no, todos mueren con los 8 gigas que traen, ¿no? Entonces, como tengo levantando máquinas virtuales, ya, cuando lo instalen, ustedes le dicen next acá, le dicen que sí, dejan todo esto listo. Fíjense que ahí abajo le dice que está instalando el MIGW del compilador. Esto no lo tocan, le dan next. Acá la recomendación es que no lo instalen en el lugar donde él le indica, sino que aquí la recomendación es que lo instalen directamente ustedes en la raíz del disco. Ahí. Y ahí voy a explicar por qué. Instalamos, y ahí está instalando, se supone, el compilador y el editor. Es decir, todo listo para llegar y trabajar nomás. Después de la práctica vamos a ir mejorando cómo accesamos a través de la línea de comandos, cómo jugamos con todo eso para poder tener un acceso mayor al sistema operativo. De hecho,
Windows a veces necesita igual incorporar o instalar ciertas cosas de C. O cuando ustedes instalan software, a veces por abajo tiene que llamar al compilador de C, compila para la versión propia del Windows que ustedes tienen, aunque ustedes no se den ni cuenta a veces. Por eso es bueno que siempre esté instalado. Ahí estamos trabajando en esto. No creo que demore mucho. Como estamos aquí emulando, se podría demorar un poco más. Pero inicialmente, mientras lo dejamos ahí, yo podría decir acá en el... No, está muy lento. Dejémosle que trabaje tranquilo nomás. Acá, si estoy en una consola, si yo pongo GCC, si ustedes abren una consola de Windows, les va a decir, no les va a dar este mensaje, si es que no han instalado esto. Les va a decir que GCC no se reconoce como un comando interno. Si quieren lo prueban. Y acá me dice que sí. Si le aparece este mensaje es porque tienen instalado el compilador. Eso lo pueden ver ustedes en C o en Linux o en Mac. Pongan GCC solito y si le dice CLang o algo por el estilo errors no input file, le sale ese mensajito, está correcto. Es decir, está instalado en mi computador el compilador C. Si ustedes van acá, voy a ver si puedo poner CMD aquí y no voto nada. No sé si lo está abriendo o no. Ahí sí. Ya. Ahí estamos el símbolo del sistema, ¿cierto? Si yo pongo aquí GCC, me dice GCC no se reconoce como un comando. ¿Qué significa eso? Que no tengo instalado el compilador en esto. ¿Por qué? Porque lo estoy instalando recién. O se demora mucho. Ya, pero esa es la forma de hacerlo. Ahora, si ustedes quisieran instalar agregar las extensiones para que Visual Studio Code, que usábamos el semestre pasado, hagamos algo similar a lo que hacíamos con Python, es decir, que yo podía con el botoncito ejecutar nomás el programa, también se puede. Eso está en el video también ahí que está grabado e indica cuáles son las extensiones que ustedes deberían instalar. Eso es fundamental. Creo que esta cosa está tomando más del tiempo que correspondería, así que pero está en el video por si acaso, así que no lo pueden seguir tranquilamente y lo van a instalar. Y con eso estaríamos listos para comenzar nomás. Yo necesito que estén estas cosas. ¿Dónde se podrá acceder al video? Voy a dejar el link acá y en mi canal. Bueno, es el mismo canal del semestre pasado. El canal mío de YouTube, de cual es que yo todo lo importante lo subo ahí cuando necesito, para no tener problemas de dónde quedan los videos. Cada vez que pesco, pego. Cuando hago un video, lo trato de dejar inmediatamente acá en mi canal. Fue el último que subí ayer, este que está aquí. Compilador de COPT. Ese es el canal, por si acaso. Y ahí lo pueden bajar. De hecho, ya tiene 13 visualizaciones. Así que ahí lo pueden bajar ustedes y trabajar tranquilamente con él. Voy a dejar igual el link arriba por si acaso, pero eso un ratito más. Ya, dicho eso, entonces todavía está trabajando esto. Pueden ver el video, yo necesito que ustedes incorporen, instalen todo esto para que las futuras clases no tener problemas. Si tienen drama, me avisan. Lo otro que mencionarles nomás que me sugirieron o me pidieron que yo hiciera el aviso claro. eh, de aquí en adelante se supone que nosotros tenemos el Teams, tenemos el LMS y tenemos el correo. Esas son la forma formal y oficial que yo tengo de comunicarme ustedes conmigo o viceversa. Tenemos de comunicarnos entre todos. Pero se me hizo la referencia clarita de que el Teams es el equivalente a la sala de clases. ¿Qué significa eso? Que
todo lo que nosotros hacemos en la sala de clases lo podemos hacer en el Teams. Por eso es fundamental que ustedes aquí en el Teams, cuando estamos en clases solamente, me manden mensajes por el chat de Teams, porque esa es la clase. Y si tienen que hacer algún comentario o algo, queda ahí. Y minimizar el uso del Teams fuera del horario de clases, para no confundirnos. Si yo necesito comunicarme con ustedes o ustedes conmigo, para eso está el correo, para que quede registro también de lo que el correo institucional. Ojo con eso, así que hagan uso del correo institucional. Yo, si envío mensajes, mando mensajes al correo institucional de cada uno de ustedes. Y el LMS es el repositorio de toda la documentación que debería estar disponible. Por lo tanto, esa es la forma de trabajar. Teams, sala de clases, LMS, la biblioteca, el repositorio, y el correo es el medio de comunicación offline, no cuando estamos en la clase, entre comillas, con Teams. Eso me pidieron que también lo mencionara para poder ordenar un poco el tema, porque como se dan cuenta, si yo tengo un curso de 97 alumnos y resulta que todos me están mandando constantemente al Teams, me suena todo el día el celular a cada rato. Así que sin más, y esperando que esto termine algún día de instalarse, que ahí está todavía, no para. Así que, muchachos, no sé si tienen alguna duda más existencial.